Era tanto el miedo que una vez me hice pipí. ¿De miedo? Perdóneme que le cuente. Hoy estoy abriendo mi corazón. No sé si era por... No me recuerdo si era miedo de no pedirle a la profesora permiso para ir al baño, porque era terrible la señora Bruna de Barbieri. Y todavía me acuerdo de esa profe. Me daba miedo pedirle permiso entonces, porque si no yo no quiero ningún niño que salga a pedir aquí, porque tiene que hacer en su casa. Y yo era segundo básico, hermano. Entonces un niñito. Recién se me habían caído las primeras paletas. Así que tuve que disertar no sé de qué cosa. Y de puro nervio, no sé si era de nervio o vergüenza de no pedir permiso para ir al baño. Yo salgo en la foto y veo una manchita acá. Y después me saco una foto con el viejito Pascuero, que más o menos era en esas fechas, antes de... Y está el viejito Pascuero y estoy al lado y con la manchita. Ay, qué horrible, qué vergüenza. Nunca jamás me saqué una buena nota en disertaciones. Jamás. Yo me bloqueaba entero. Yo salía le toca a Luis Olivares. Sonaban los grillos, ¿no? No se me bloqueaba entero. Nunca jamás me pude parar delante de 30 compañeros a los cuales conocía toda mi vida. No era capaz de hablar a las personas. No era capaz de hacerlo. ¿Cómo era posible que Dios escogiera a mí, me escogiera a mí para hacerme predicador? Es imposible. Cuando Dios me dice a los 17, 18 años que Él me va a hacer un predicador, yo hasta cuestiono eso. Le digo, si puedes llamar. Mira, puedes llamar a algunas personas de esas que no paran nunca de hablar, pero a mí, no, estás equivocado. Era tan difícil hablarle a la gente que yo fui a charlas motivacionales para cómo hablar a las personas. Me fue horrible. Estudié libros, cómo hablar a las multitudes. Nada me funcionaba. Yo me subía y me daba pánico escénico. A mí me bloqueaba. Fue horrible. Fue horrible. Así que tenía tan poca autoestima. No sé qué me pasó. Y Dios escoge mi vida para ser un predicador. Comienzo a trabajar en una iglesia y, como les he enseñado a ustedes, yo aprendí que para servir a Dios había que empezar desde abajo. Yo nunca le iba a hablar a la gente de grandes cosas si no había probado lo que era lo más bajo. Y lo primero que le pedí al pastor fue que me pasara 2 guantes y comencé a limpiar los baños de la iglesia. Y fue a limpiar los baños. Un lugar que arrendábamos donde hacían fiesta los mundanos. Entonces, cuando nosotros íbamos a ese lugar, yo tengo un problema con los olores, horrible. Tengo una nariz que... Por ejemplo, sé que Luis Jesús hoy día usó... Entonces fue muy difícil hacer ese tipo de cosas. La prédica no es sobre mí hoy día, es sobre Jonás, pero quiero contarle que como Jonás, es muy difícil cuando Dios te llama a hacer algo que no te sientes capacitado para hacerlo. Cuando Dios te pide que le sirvas a Él y tú te miras a ti mismo y dices, no, yo no calzo, no dentro de... Yo soy demasiado mundano, soy demasiado feo, demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado tímido, demasiado gordo, demasiado rubia, demasiado moreno. Yo no calzo dentro de los cánones cristianos. Y Dios dice, no eres tú, soy yo en ti. Tú puedes tomar veneno en el mejor cristal francés o puedes tomar leche en el más ordinario de los envases Tetra Pak. Lo importante, como dice el comercial, es lo que va por dentro. Y si lo que va por dentro es el Espíritu de Dios hablando en ti, si es Jesús ministrándote,
tranquilo. ¿Es lo que la gente va a recibir? Claro que es importante el envase, pero el envase es lo de menos para Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Nínive? ¿Qué era Nínive? Nínive era una de las ciudades al norte de Israel más menos querida. Era como hablar, y no quiero menospreciar a nadie, pero era como hablar de la legua, era como hablar de alguna población marginal donde sabemos que hay que entrar de espalda, porque ahí cuelgan de día y cuelgan de noche, cobran impuestos por cada esquina. Entonces, peaje. Nínive era tan terrible que la historia cuenta que un rey degolló 500 personas vivas, las amarró frente a la plaza y las ¿dije degolló? No, las descueró, o sea, las peló. Pescaron un cuchillo y las pelaron, les sacaron el cuero, dejando la carne viva, la sangre corriendo, sin matarlos, porque que te saquen el cuero es otro cuento. Entonces, las dejó ahí hasta que se pudrieran. Las dejó ahí amarradas y las aves, los cuervos, venían y se comían a las personas vivas. Entonces, cuando hablabas de Nínive, nadie quería ir a Nínive. No es, tengo un llamado al Señor, sí, ¿dónde? Nínive. No, gracias. Pero el próximo llamado. Digo esto para no decir, oh, Jonás, qué terrible, desobediente. No, yo entiendo Jonás. Cuando uno entiende la Biblia, y la parte histórica de la Biblia, uno comprende que Jonás hubiese tomado una reacción que muchos de ustedes tomarían. ¿Cómo voy a ir a Nínive yo? Si a ti Dios te dice, ándate mañana a Hawái, que te voy a hacer pastor de Hawái, vamos, bienvenido sea. ¿Cuántos se irían a Cancún? No de vacaciones, de pastores. Ah, de vacaciones quieren irse, de pastores no. Qué lindo. Ya no predico más, también me voy.